Vamos, mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque Niki que todos van a entender. Bueno, tengan su bienvenida las y los estudiantes y seguidores del profe David Morera. Seguimos en el curso de Estructura, Actores y Movimientos Sociales. La lección de hoy vamos a retomar un tema que habíamos esbozado, que quedó inconcluso porque creemos o concebimos en el proceso que este es un tema un poquito más complejo para el final del curso. Entonces, un texto de quien habla, inédito, Ejes del conflicto social. Hace una diagnosis, un diagnóstico partiendo de que el motor de la historia, lo que explica los cambios a través de la historia, la dialéctica, es la contradicción, el conflicto social. Por eso hemos dicho que es una teoría por antonomasia del conflicto social, la sociología marxista. Entonces, partiendo de ese principio, yo me aventuro a decir que no es solo, como estaba planteado en el manifiesto comunista, la lucha de clases es el motor de la historia, sino que hay otros ejes del conflicto social más complejos en el siglo XXI. Entonces, esos ejes serían la contradicción de clase, es decir, la contradicción entre explotados y explotadores, oprimidos y oprimidas a lo largo de la historia, en las relaciones de producción, en donde se produce las mercancías y cómo se distribuyen esas mercancías y el resultado de ese trabajo que es colectivo se apropia el esclavista, el capitalista, la clase dominante, y ese conflicto es el conflicto que ha movido las luchas sociales a través de la historia. Es cierto lo que dice Marx, pero habría que agregar que hay otro conflicto que ya lo empieza a esbozar Engels en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, pero son feministas, anarquistas y marxistas, Clara Fraser, por ejemplo, en los Estados Unidos, Emma Goldman, que desarrollan este tema tan importante que es el de género. Es un conflicto. ¿Qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con una estructura. Estamos hablando de estructuras, este curso es de estructuras también. Entonces, ¿cuál es la estructura sobre la que se erige la opresión de los hombres sobre las mujeres, la esclavitud doméstica? El hecho que la mujer obrera sea la proletaria del proletario, como decía Flora Tristán. Es decir, esa se da en las relaciones de reproducción, en la unidad básica de la familia, donde el hombre oprime a la mujer y los padres, los progenitores a los hijos, esa familia burguesa, digamos, que se erige sobre el patriarcado, incluso transversalizando a todas las clases. La tercera gran contradicción o eje del conflicto social es el ecosistema. Es decir, hay una relación insostenible, ya lo esboza Marx en el último capítulo del Capital inconcluso, en algunos artículos. Es decir, la contradicción, también Proudhon y otros anarquistas, muy bien, creo que Kropotkin, no sé, no he estudiado mucho el tema, sobre la contradicción de unas fuerzas productivas insaciables. Es decir, el capitalismo quiere producir mercancías, iPods, teléfonos inteligentes que se destruyen de manera automática, es decir, tienen obsolescencia programada como los bombillos, para que uno siga comprando esa producción interminable de mercancías con un mercado de consumidores cada vez más empobrecido y con una destrucción terrible sobre la naturaleza. Entonces la contradicción entre el ecosistema y unas fuerzas productivas, es decir, para producir bienes y servicios que terminan siendo fuerzas destructivas del mismo ser humano y de la naturaleza, porque no existe el ser humano sin naturaleza. Entonces algunos hablan de socialismo o extinción, o ecosocialismo o extinción, digamos, como un gran, digamos, eje del conflicto hoy. Y por último, un viejo conflicto que es la colonia versus el imperio, la metrópoli versus los países dependientes, subordinados, pobres. Es decir, el hemisferio norte, ¿verdad?, versus el hemisferio sur, esencialmente. Es decir, el conflicto que hay entre la colonia y la decolonialidad, como han dicho algunos sociólogos, pero que en realidad tiene que ver con el sistema imperialista mundial, con el sistema internacional del trabajo
y el mercado mundial que asigna que Costa Rica tiene que producir banano y café porque eso es lo que le interesaba a los ingleses en ese momento. Y se convierte en un país monocultivista, en una república bananera, Banana Republic, como se ve en Mamita Yunay. Entonces, sobre esos ejes del conflicto, en la próxima clase, no sé cómo estamos de tiempo, en la próxima clase vamos a ver, en la próxima entrega más bien de YouTube también, la crítica a la ambivalencia postmarxista, que sí me fue publicada en un número creo que 22 de la revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, que es una respuesta, valga la redundancia, a la reacción de los intelectuales en el periodo posterior a la caída del muro de Berlín, donde se desploma lo que se llamó el socialismo real, la Unión Soviética, y todo el mundo dice que el socialismo murió, es el triunfo definitivo del capitalismo, según Francis Fukuyama, un think tank, un gran intelectual del MIT de Massachusetts, es decir, de los grandes intelectuales, y hay una retirada de los intelectuales en general, como dice James Petras, de las posiciones del marxismo. Entonces, se adaptan a lo que va a ser la moda postmoderna, ¿verdad? Donde dice que todo esto del comunismo, el socialismo y las utopías no son más que metarrelatos, y donde en esa ya no se habla de clases, sino de ciudadanía, ya no son lucha de clases, no movimientos sociales, no movimiento popular, en fin, hay una retirada de las categorías básicas y del filo, digamos, subversivo, contestatario, revolucionario del marxismo, como sociología para la acción revolucionaria. Y entonces lo veremos en la próxima lección. Muchas gracias a mi hijo que tomó la grabación y gracias a ustedes por escucharnos. Adelante. Toma, mujer, mi manta te abrigará, ponte al niñito en brazos, no llorará, no llorará, confía, va a sonreír, le cantarás un canto, se va a dormir.